Antes de que Internet exagerara sus habilidades marciales con memes legendarios, Chuck Norris ya se estaba enfrentando a los mejores peleadores del mundo. Y sí, en sus inicios fue superado por completo. Fue derrotado por artistas marciales de élite como Joy Lewis y Allen Steen, nombres que en su momento parecían estar muy por encima de él. Después de eso, nadie esperaba nada bueno de Norris como artista marcial. No parecía destinado a la grandeza, pero entonces algo cambió y pasó de ser un completo desconocido a convertirse en una sensación mundial. Pero ¿qué tan letal era Chuck Norris en competencias en realidad? Chuck Norris fue 6 veces campeón mundial profesional de karate. Mantuvo el título de forma consecutiva desde 1968 hasta 1974 y se retiró como campeón. Pero lo verdaderamente increíble es que Chuck Norris no siempre fue así. Él mismo ha contado que en la secundaria era delgado, poco atlético y sin confianza. Nadie lo habría visto entonces y pensado, ese chico va a convertirse en campeón mundial de artes marciales. En 1958, a los 18 años, se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Lo mandaron a la base de Osan en Corea del Sur y ahí, por puro aburrimiento y curiosidad, entró a un dojo de Tang Soo Do fuera de la base. El primer día fue humillante. Chuck Norris no podía hacer las patadas básicas, no podía mantener el balance. Los estudiantes coreanos que llevaban años entrenando lo superaban en todo. Pero ese día algo cambió en Norris. Por primera vez en su vida, encontró algo que le importaba más que su propio miedo. Y finalmente decidió que iba a dominar esto, costara lo que costara. Entrenaba 2 horas antes de su turno militar y otras 2 después, y cuando llegaba los fines de semana entrenaba hasta 6 horas diarias. Los instructores coreanos notaron algo. Este estadounidense callado no tiene talento natural, pero tiene una disciplina sobrehumana. En 1962, cuando regresó a Estados Unidos, tenía cinturón negro en Tang Soo Do, pero todavía era uno más entre miles. No había competido, no había probado nada. Era solo un miembro de la Fuerza Aérea sin peso alguno. Norris sabía que necesitaba probarse, no en el dojo, sino en competencia real. En 1964, Chuck Norris abrió su primer dojo en Torrance, California. Necesitaba estudiantes, y la mejor manera de conseguir estudiantes era ganar torneos y hacerse de un nombre. Así que entró a su primer torneo abierto en Los Ángeles. Y perdió. No fueron peleas cerradas, fue ampliamente superado. Era evidente que no estaba listo para ese nivel. Su Tang Soo Do era tradicional, rígido, diseñado para defensa personal, no para competencia deportiva. Los peleadores de California usaban técnicas más rápidas, más vistosas y mejor adaptadas al point fighting. Chuck perdió su segundo torneo y adivina, el tercero también. Para ese punto, esto ya parecía su primer película, pero de terror y en la vida real. Aquí no había dobles, ni guiones, ni cortes. Perdías y se acababa todo. La presión era real. Si Chuck seguía perdiendo, su dojo fracasaría. Nadie quiere entrenar con un perdedor. Y Chuck tenía esposa e hijos que mantener. Esto no era hobby, era supervivencia. Pero Norris hizo lo que pocos hacen, adaptarse. En lugar de quedarse en su estilo tradicional, comenzó a estudiar a los campeones, a Joy Lewis y su poder devastador, a Mike Stone y su explosividad, y a Bob Wall y su inteligencia táctica. Entrenó más duro que nunca y en 1965 ganó su primer torneo importante, el California State Championship. No fue suerte, fue adaptación. Nadie le regaló nada y eso fue solo el inicio. Entre 1965 y 1968, Chuck compiló récord de victorias que empezó a llamar la atención. No era el más rápido ni el más técnico, pero era el más consistente. Y en competencia, la consistencia mata. Tras coronarse campeón en 1968, Chuck Norris mantuvo el título mundial de forma invicta hasta su retiro oficial en 1974. Durante 6 años nadie fue capaz de arrebatarle el trono, retirándose con un récord histórico de 183 victorias, 10 derrotas y 2 empates. Pero los números no cuentan toda la historia. Chuck entrenaba 6 días a la semana, 4 horas al día, bajo una regla inquebrantable: la consistencia sobre la improvisación.
Mientras otros buscaban técnicas exóticas, Norris perfeccionaba los básicos hasta convertirlos en armas quirúrgicas. Su famosa patada giratoria de talón no era necesariamente la más vistosa del circuito, pero era la más temida por su precisión matemática. Golpeaba en el momento exacto y en el punto vulnerable, sin desperdiciar un solo gramo de energía. Además, Chuck fue un pionero en la estrategia analítica. Estudiaba los patrones de sus rivales y adaptaba su estilo para neutralizarlos. En una era donde los torneos duraban todo el día y un peleador podía enfrentar hasta 7 combates en una tarde, Norris sobresalía por su condición física. Mientras sus oponentes se quebraban bajo el cansancio, él mantenía la misma intensidad en la final que en el primer combate. Su base era el Tang Soo Do, pero su set de conocimiento lo llevó a entrenar con el legendario Jean Lebel, incorporando conceptos de judo y proyecciones, lo que lo convirtió en uno de los peleadores más completos y difíciles de derribar de su generación. Su ascenso a la cima quedó sellado en 1967 y 1968, cuando logró derrotar a la élite absoluta, incluyendo una victoria histórica sobre el agresivo Joe Louis, el noqueador más temido de la época. Aunque figuras como Mike Stone fueron retos monumentales en su inicio, Norris terminó su carrera superando a todos en constancia y trofeos. La sensación en el circuito era de inevitabilidad. Cuando Chuck Norris subía al ring, sus rivales no solo peleaban contra un hombre, sino contra una ética de trabajo que parecía imposible de vencer. Los años 60 y principios de los 70 eran el salvaje oeste de las artes marciales en Estados Unidos. No había UFC, no había regulaciones claras, no había millones de dólares, no había cámaras en cada esquina. Los torneos de karate eran brutales, no como hoy, donde hay 15 categorías de peso, 47 reglas de seguridad y árbitros certificados internacionalmente. En los 60s, si pesabas 70 kilos, podías enfrentar a alguien de 95. Los guantes de protección apenas existían. Las reglas cambiaban de torneo en torneo. En algunos torneos de punto contact, los golpes se suponían que eran controlados, pero la realidad era diferente. Los peleadores se rompían narices, perdían dientes, salían con costillas rotas, y si te quejabas te decían, entonces no pelees. No había dinero, los campeones nacionales ganaban trofeos y quizás $200 si tenían suerte. La mayoría peleaba por orgullo, por respeto, por probar que su estilo funcionaba. Y no había fama tampoco. Podías ser campeón mundial de karate y nadie fuera del circuito sabía tu nombre. No había ESPN, no había redes sociales. Si ganabas, quizás salías en una entrevista marcial que leían 5,000 personas. Si el contexto es brutal, el mérito se multiplica, y Chuck Norris dominó ese contexto durante una década. Pero hubo momentos donde Chuck Norris estuvo al borde de perderlo todo. Su camino a la cima no fue un guión de Hollywood, sino una batalla de desgaste contra oponentes que parecían diseñados para destruirlo. Su verdadero némesis no fue un villano de película, sino Mike Stone, el pateador más rápido del oeste. En sus primeros encuentros, Stone superó a Norris repetidamente. Era más explosivo y lograba entrar en la guardia de Norris antes de que éste pudiera reaccionar. Estas derrotas fueron las más amargas, pero también las más importantes. Obligaron a Chuck a dejar de ser un peleador rígido para convertirse en un estratega. Aprendió que si no podía ser el más rápido, tenía que ser el más inteligente. Esa inteligencia fue puesta a prueba contra la bestia, Joe Louis, con 1.85 metros y 95 kilos de puro músculo. Louis tenía un poder de knockout aterrador en ambas manos. Había entrenado personalmente con Bruce Lee y era en ese momento el peleador más peligroso de Estados Unidos. Chuck, con 82 kilos, estaba en una clara desventaja física. La pelea de 1968 en el All American Karate Championship fue una guerra de nervios. Louis atacaba con combinaciones explosivas buscando el impacto definitivo, mientras Chuck se movía y contraatacaba con una precisión quirúrgica. Fue un duelo tan cerrado que se decidió por un solo punto, aunque Louis nunca aceptó la derrota, alegando que los jueces favorecieron el estilo técnico de Norris. Ese día quedó claro que la disciplina podía contener a la fuerza bruta. Sin embargo, la pelea más brutal llegaría ese mismo año contra Luis Delgado. Fue un combate de todo o nada. En un intercambio feroz, Delgado conectó un golpe que le rompió la mandíbula a Chuck. Con la boca llena de sangre y un dolor insoportable, Norris tuvo que tomar una decisión en fracciones de segundo. ¿Rendirse o resistir? Eligió resistir.
ajustó su guardia y en un despliegue de voluntad pura, remontó la pelea para retirarse del ring. Entre 1968 y 1974, Chuck no solo mantuvo el título, mantuvo el respeto. Mantenerse campeón es mucho más difícil que convertirse en uno. Durante 6 años vivió con una diana en la espalda. Cada joven peleador hambriento estudiaba sus videos, buscaba sus debilidades y entrenaba específicamente para ser el hombre que derrotara a la leyenda. Chuck no solo sobrevivió a esa presión, sino que la utilizó para evolucionar. Incorporó técnicas de judo y grappling, convirtiéndose en un guerrero completo mucho antes de que existieran las MMA. Norris no solo pateaba, entendía el control, el derribo y la sumisión, adelantándose por décadas a la evolución del deporte. Pero seamos claros, alcanzar ese nivel de perfección tiene un lado oscuro, porque las artes marciales de competencia destrozan el cuerpo. Chuck Norris compitió durante casi 10 años al más alto nivel y pagó un precio físico enorme por cada trofeo. Su cuerpo es un registro de guerra, costillas rotas en 3 ocasiones, fracturas múltiples en los dedos y un deterioro progresivo en las rodillas tras años de patadas de alto impacto. En 1972 incluso llegó a dislocarse un hombro durante una etapa de alta presión competitiva, sumando a ello un daño crónico en la espalda baja tras miles de horas de sparring. Aún así, siguió adelante. En una entrevista, Chuck confesó: "Cada mañana al levantarme siento cada pelea que tuve. Mi cuerpo es un mapa de cicatrices de esa época". En los años 60 y 70, el contacto no era una sugerencia, era una realidad. Chuck recibió miles de impactos reales en la cabeza. Fue afortunado. Muchos de sus contemporáneos terminaron con daño neurológico o incapacidad física temprana. Chuck Norris no solo ganó por su técnica, sino por su capacidad de absorber el dolor y seguir caminando cuando otros se habrían quebrado. El respeto hacia Chuck Norris no vino del público, sino de quienes realmente sabían pelear. En una entrevista en 1972, Bruce Lee dijo: "Chuck Norris es uno de los pocos karatecas estadounidenses que respeto completamente. Su técnica es sólida, su mente es fuerte y, más importante aún, ha probado todo en competencia real. No es teoría, es experiencia". Y esto venía de Bruce Lee, un hombre que criticaba abiertamente a muchos artistas marciales por practicar lo que él llamaba danza clásica. Que Bruce respetara a Chuck lo decía todo. Bruce Lee no solo lo respetaba por su técnica, sino por su apertura mental. Chuck fue uno de los pocos campeones tradicionales que estuvo dispuesto a cuestionar sus propias bases para aprender los conceptos de fluidez de Bruce. Joe Louis, su rival y amigo, fue igual de claro. Peleé contra Chuck varias veces, algunas gané, otras perdí, pero nunca dudé que estaba frente a un verdadero artista marcial. Chuck era real, no actuaba, sabía pelear de verdad. Décadas después, ese respeto se mantuvo intacto. Los hermanos Machado, leyendas del Brazilian Jiu-Jitsu, le otorgaron a Chuck Norris el cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu ya en sus 60 años. No por fama, no por cine, sino por dedicación, disciplina y habilidad real en el suelo. Cuando los que realmente saben pelear dicen que alguien era bueno, créeles. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se confunde. Ven a Chuck Norris en películas lanzando patadas circulares, que mandan a 5 tipos volando. Ven coreografías perfectas donde nunca recibe un golpe, o lo ven como Walker, Texas Ranger, resolviendo crímenes con una facilidad casi mágica. Al ver esto, muchos piensan: esto es falso, Chuck Norris es solo un meme. Tienen razón sobre las películas, pero están completamente equivocados sobre el hombre. El error fundamental es confundir la ficción con la fundación. La verdad es simple, Chuck Norris no fue un actor que aprendió karate para salir en películas. Fue un campeón mundial de karate que aprendió a actuar para pagar las cuentas cuando se retiró de la competencia. En el cine las peleas son bailes coreografiados donde los golpes no conectan. Todo está diseñado para la cámara, no para el combate. El mismo Chuck lo ha dicho: en las películas todo es falso, pero antes de Hollywood yo peleaba de verdad. Esa es la diferencia. Juzgar la habilidad real de Norris por sus películas es como juzgar la carrera de Michael Jordan solo por lo que hizo en Space Jam. El cine no creó a Chuck Norris, solo hizo visible para las masas lo que él ya era en los gimnasios. En su época, Chuck Norris fue indiscutiblemente uno de los 3 mejores peleadores de Estados Unidos. Solo nombres como Joe Louis y para algunos Mike Stone entran realmente en esa conversación. Fue además un campeón mundial documentado, manteniendo el título durante 6 años consecutivos, un récord que resistió el paso de las décadas. Y por encima de todo, Norris fue el más consistente. Otros tuvieron picos más explosivos o momentos más llamativos, pero ninguno sostuvo la excelencia durante tanto tiempo como él. No necesita vencer a Israel Adesanya para ser legítimo, ya es legítimo.
Chuck Norris fue extremadamente bueno. No fue perfecto, no fue invencible, pero fue real, probado y dominante en su contexto. Si te gustó este video, aquí te recomiendo otro sobre las 5 peleas más brutales de Bruce Lee que no puedes perderte. Analizo a profundidad de encuentros cerrados y dolorosos que definieron su leyenda. Gracias por acompañarme. Te veo en el siguiente video.